Bueno, hoy vamos a hablar del onboarding 100% digital y aunque suena un tema muy de tecnología, personalmente siempre he considerado que estos temas funcionan, como bien lo decía Salvador en la plática anterior, desde lo humano, desde lo que realmente nos impacta como personas. Entonces, me gustaría arrancar primero y les quiero pedir que me ayuden mucho en el chat. Ustedes saben que cuando uno está en estas pláticas, pues ya no ve personas, ya solamente le hablan PowerPoint, entonces yo necesito poder tener del otro lado señales de vida, así que les pediré muchísimo que en el chat puedan ustedes interactuar y participar. Y una de las primeras cosas que me gustaría preguntarles en la medida en la que yo les voy a ir contando esta historia que ya conocimos todos, pero tal vez desde una perspectiva un poquito diferente, ¿cómo han vivido ustedes esta pandemia? Hola, buenos días a todos por acá. ¿Cómo han vivido ustedes esta pandemia y qué ha significado sobre todo para ustedes en términos de los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia? Entonces, aquí déjenme arrancar diciéndoles que creo que lo primero que nos trajo, y estamos cumpliendo exactamente un año de haber parado muchas operaciones, de haber cerrado, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la cuarentena, de haber, digamos que, manejado de manera diferente, porque no quiero poner términos negativos, toda esta situación. Y creo que a un año, yo me ponía a pensar hace unos días qué reflexiones nos trajo, qué aprendizajes nos trajo. Y creo que sin duda alguna nos puso primero que todo los temas que parecían básicos, que parecían los más importantes, nos los puso realmente como prioridad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, si me quieren ir contando en el chat, si estos son temas que también comparten, pero ahora, pues el hecho de amanecer uno todos los días creo que ya lo agradece, de además amanecer saludable, que creo que es un tema que uno aprecia muchísimo y sin duda alguna nos conectó con otros temas muy humanos como la familia, como que empezamos a sentir que esta es una era humana donde los temas, insisto, de las personas se volvieron relevantes. Pero adicionalmente pasaron otras cosas y creo que ya en las pláticas anteriores he hablado un poquito de este tema, así que me voy a ir muy rápido. Y es que se aceleró un mundo que probablemente para todos era un mundo, pues sí, posible. Fíjense, y ahorita vamos a ver unos indicadores que me parecen súper relevantes en la aceleración de la transformación digital, pero yo creo que el punto más importante en este proceso fue la confianza del consumidor. Hoy tenemos clientes, y yo me incluyo ahí porque además yo soy generación X, que antes tal vez temía que le clonaran la tarjeta de crédito, que no le llegara el pedido como lo había diseñado, como lo estaba pensando, y que ya somos consumidores completamente digitales y esto impactó de forma fundamental el comportamiento de los mercados y ya vamos a hablar un poquito de eso. Muchas gracias que Jaime por acá me está compartiendo. Eh, Qué buen punto. Nivel de oxigenación de la sangre de tus colaboradores se convirtió en un indicador fundamental en tu trabajo. Qué maravilla ese punto, Jaime. Yo creo que eso va para toda una plática. Gracias por compartirlo. Pero adicionalmente pasó otra cosa muy interesante y es que se regionalizaron los mercados. 35% de las materias primas a nivel global provienen de China. Si ustedes recuerdan, China fue el primer país que cerró sus fronteras y muchas industrias a nivel del mundo entero se quedaron con las manos atadas en esas primeras semanas cuando no sabíamos qué hacer. Pero sucedió una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con lo que Salvador nos contaba ahorita. Salimos rápidamente a generar plan B, plan C, D, etcétera, etcétera, en términos de cómo podemos ahora funcionar, cómo podemos asegurar la sostenibilidad de nuestra cadena de valor a través de soluciones completamente diferentes. Y empezamos a pensar también, como lo comenta este punto que estamos viendo aquí, en que probablemente la solución estaba mucho más cerca de lo que habíamos pensado, porque ya no era tan fácil, ya la importación y la exportación se volvió un tema más complejo y por esa razón se empezaron a desarrollar proveedores a nivel local. Y todo este maremar de cosas que estamos viviendo creo que nos trajo también un elemento muy importante. Todos estos desafíos, desde el tener la salud como prioridad, que gracias Frida por comentarlo, la aceleración y los cambios en el comportamiento del consumidor ahora mucho más digitales, esta ruptura y cambio de las cadenas de suministro y la regionalización de los mercados nos puso sobre la mesa que la solución a los problemas podía estar en cualquier cabeza, sentado en cualquier lugar del mundo. Y se rompieron estas barreras. Ayer yo estaba en una plática de movilidad global y eso es lo interesante, ya no tenemos estos problemas migratorios que teníamos antes porque la persona sigue sentada en el país que tú quieras y tú hoy tienes acceso
a ese talento. Entonces nos cambiaron las cosas, nos cambió la realidad. Este cambio de realidad pues lo vemos aquí muy bien representado en el crecimiento de los canales, como lo comentábamos ahorita. Este es un dato que impactó de 187% de crecimiento en la penetración digital en los 4 trimestres del año pasado, crecimientos en ciertos países de más del 500%, es decir, la tendencia de los consumidores en términos perdón, de adquisición de productos por las vías del comercio digital crece de manera importante. Acá no solamente esto, y yo creo que estos números todos los hemos visto y todos nos hemos sorprendido y todos hemos sido parte de este proceso. Hay dos elementos de este crecimiento digital que a mí me han sorprendido particularmente. El primero, no solamente se desarrollaron canales de venta digital, se desarrollaron muchos canales de conexión con tu cliente. Creo que la pandemia nos obligó a muchas empresas, en esa famosa palabra de reinventarnos, a ir otra vez a preguntarle al cliente qué necesitaba. Y es un tema que parecía obvio, pero no es tan obvio, porque realmente empezamos a devolvernos en la esencia de nuestros negocios y empezamos a entender realmente cuál era el propósito y cuál era la necesidad que nosotros podíamos llenar, y de esa forma las compañías empezaron a entender mucho mejor y ha empezado a evolucionar. Fíjense que no solamente estamos hablando de productos nuevos, sino de un segundo elemento que son categorías conectadas. Hoy vemos, por ejemplo, y aquí les voy a contar ejemplos muy concretos que he estado teniendo la fortuna de ver, ejemplos donde varias compañías pequeñitas se unieron para poder desarrollar una plataforma conjunta y llevarle a su cliente, a su consumidor, una solución integral. Pongo siempre el ejemplo del yoga, pero es que la verdad a mí me súper impactó, porque yo veía que había una empresa que producía ropa para yoga, había otra empresa que producía las colchonetas, otros que daban clases de yoga, y de pronto se juntaron todos, que tal vez no hubieran podido tener la palanca y la capacidad de manejar el proceso por sí solos, y ofrecieron una plataforma donde tú compras el paquete completo y entonces tienes un servicio realmente integral. ¿Y por qué comento esto? Porque este cambio en la tendencia del consumidor, este cambio en la forma de operar los mercados también nos impactó en las modalidades de trabajo. Ya lo comentaban en las pláticas anteriores, yo creo que estamos hablando de metodologías que probablemente eran un sueño hace un tiempo y que hoy son sin duda la realidad, y como bien decían por ahí, llegó para quedarse. 58% de las compañías ya establecieron el teletrabajo como una modalidad de operación, y yo diría que las restantes están en proceso de hacerlo, porque quien hoy piense en regresar a los esquemas tradicionales de trabajo, yo creo que va a perder muchísimo talento. Yo creo que ese va a ser el costo de la factura de la evolución. 65% de los colaboradores se sienten mucho más productivos trabajando de estas maneras, sí, con elementos asociados al burnout y cosas que ya se han comentado en las pláticas anteriores, pero sin duda alguna nos está dejando esto una perspectiva diferente. Y en esa perspectiva creo que viene algún elemento que a mí me gustaría plantear aquí antes de entrar específicamente al tema del onboarding digital. ¿Por qué? Porque lo primero es que la forma en que nos conectamos con el colaborador cambió. Uno de los elementos que a mí me ha llamado mucho la atención, en México particularmente, es el crecimiento de las redes sociales. Vemos el crecimiento de Facebook, que además es una de las más populares, básicamente porque no consume datos y eso hace pues, que sea muy accesible para todo el mundo. 62% crece Facebook en México durante el 2020. Vemos también el crecimiento de otras plataformas como por ejemplo WhatsApp, cosas por el estilo. Y entonces pienso yo, si antes nos conectábamos con el colaborador a través del pizarrón de la empresa o le poníamos el papelito al elevador para que vaya leyendo, o incluso llegábamos a prácticas un poquito más avanzadas donde probablemente teníamos una emisora interna en la compañía y se escuchaba ahí por los pasillos uno que otro programa, hoy tenemos la posibilidad de conectarnos mucho más allá y tenemos esta vía de las redes sociales, pero no solamente en términos de comunicación. Yo creo que otro elemento muy importante y que evolucionó es la forma como concebimos el bienestar y el balance vida-trabajo. Hace poquito escuchaba una compañía que me encantó además su práctica,
porque tienen niñeras o tienen, no son niñeras, perdón, son ayudantes de tareas, son personas, tutores de tareas, perdón, es el término que le pusieron a esta función, que es básicamente un beneficio que tienen sus empleados dentro de la organización y que están definidos como por grados de los cursos y que le ayudan a los niños y que los guían en hacer las tareas, en estudiar para algún examen, mientras su papá o su mamá está en una reunión, está atendiendo una junta, una conferencia. Entonces estamos pensando de manera diferente, ya no hablamos solamente de la conexión que generábamos a través de los elementos de cultura en las organizaciones, hoy hablamos de un mecanismo que puede llegar al lugar que queramos y a conectarnos realmente con las personas desde lo más fundamental. Hoy en la mañana hablaba con un cliente y decíamos una cosa que es muy cierta, es que para uno sus hijos y sus hijas son sus reyes y sus princesas. Bueno, para todos los seres humanos sus hijos y sus hijas son sus reyes y sus princesas. Por lo tanto, es bien importante esa conexión que nosotros logremos hacer más allá de la persona, porque además, como bien lo decían muchos de ustedes en las pláticas anteriores, hoy entramos a la casa del colaborador, hoy no estamos trayendo al colaborador a la empresa, por lo tanto estamos interactuando con todo su entorno, con todo su ecosistema familiar. Y esto me lleva a la segunda tendencia que vemos en términos del capital humano, y es, hablábamos siempre de potenciar la diversidad y la inclusión, pero ya hoy hablamos de un concepto de diversidad muy diferente, ya no estamos hablando tanto de géneros, de generaciones, de razas, no. Hoy hablamos de la diversidad desde el punto de vista de la situación personal. ¿Qué sucedió en toda Latinoamérica? Más del 45% de las mujeres, o más bien del desempleo, se dio en el caso de las mujeres, porque las mujeres están mucho más relacionadas con el cuidado de adultos mayores y con el cuidado de personas, digamos, con temas de salud en su hogar. ¿Qué implica esto? Y también pasó en hombres, porque no es un tema exclusivo del género femenino. ¿Qué sucedió? Pues que hoy probablemente ese talento que tuvo que tomar la decisión de cambiar de actividad porque no le quedó otro remedio, puede ser un talento muy interesante para las organizaciones y vamos a tener que entender que tenemos que generar soluciones diferentes, flexibles, disruptivas para poder volver a contar con la colaboración de estas personas, porque hoy pues es una realidad, yo creo que todos lo estamos viviendo, tenemos la escuela en casa, tenemos muchas otras circunstancias personales que hacen que tengamos que considerar al colaborador, ya no tanto, insisto, desde su género, desde su generación, sino desde la circunstancia personal que está viviendo. Y esto me lleva al tercer elemento de la tendencia que tiene que ver con esa gestión ágil de las organizaciones. Se está hablando mucho de organizaciones ágiles y del agilismo, pero realmente en el fondo a mí hay un elemento que más allá de todo lo que implica esta transformación organizacional, me encanta y me parece que es lo que nos lleva realmente a donde tenemos que ir, y es cómo en una organización ágil, aparte de que el centro es el cliente, aparte de que gestionamos los procesos para que tengamos realmente una respuesta rápida y una solución, sobre todo gestionamos más soluciones que procesos al cliente, el tercer elemento de una organización ágil es que gestionamos el compromiso. Y lo mencionaba Salvador, estoy completamente de acuerdo. Hoy el propósito hace la diferencia. Hace poco sale un manifiesto de un CEO de una empresa aérea de aviación en Estados Unidos que dice una cosa que a mí me pone a pensar y que me mueve el piso de manera muy particular. Nosotros no volamos aviones, nosotros conectamos a la gente con las circunstancias que tenemos. Es decir, hoy nosotros llevamos vacunas a los países, hoy nosotros trasladamos médicos que están desarrollando la investigación para la cura de esta pandemia que estamos viviendo. Es decir, imagínense ustedes lo que un piloto siente cuando sabe que lo que lleva en su avión no es carga, sino realmente vacunas que le van a salvar la vida a muchos seres humanos. Entonces, estamos hablando de realmente conectar y no importa cuál sea la actividad, porque seguramente no todos somos pilotos de avión que transporta vacunas, pero yo creo que en todos los procesos que nosotros manejamos tenemos la posibilidad de conectar a la gente con algo superior. Y eso tiene que ver con esa gestión del compromiso y con la cuarta tendencia que estamos identificando hoy en los temas humanos, y es ya no se vale tener organizaciones burocráticas porque además ya ni siquiera el mercado lo resiste. Necesitamos, y creo que fue lo que aprendimos más fuerte en la pandemia, a desarrollar una cultura de flexibilidad, de atender rápidamente los procesos
de orientar el diseño. Fíjense que una cosa muy interesante que está pasando hoy en las organizaciones es que se están destruyendo los organigramas tradicionales, jerárquicos, llenos de niveles y cosas súper complicadas, y estamos hoy revisando y atendiendo organizaciones centradas en soluciones. Se están diseñando las organizaciones, los organigramas y los equipos alrededor de las soluciones que el cliente requiere. ¿Qué implica esto? Pues que tienes que tener una cultura completamente flexible, adaptable, y yo le meto el divertida, porque yo creo que hoy en toda esta situación que estamos enfrentando los seres humanos, necesitamos, y hay un sabio dicho que dice que todas las cosas tienen tres caras: la buena, la mala y la cómica. Y yo estoy absolutamente convencida que podemos tocar base y podemos realmente aprovechar esta posibilidad de que la gente esté conectada con la organización y sienta esa posibilidad de divertirse, de realmente levantarse con ganas todas las mañanas para hacer lo que tiene que hacer. Y esto pues, nos remite a la quinta tendencia, que creo que es la tendencia en la cual, y aquí les comparto un secreto, yo creo que la empresa que entienda esta quinta tendencia primero va a ser quien tenga la ventaja competitiva en los próximos años. La generación de nuevas competencias que nos ayuden a ser flexibles, que realmente, como bien decía Salvador, nos conecte como líderes exponenciales, nos genere la capacidad de servirle a nuestros colaboradores y de ayudarles a conectar con ese propósito, creo que es justamente la empresa que va a lograr la diferencia en los próximos años. Y esto, pues por supuesto, nos lleva a, ¿y qué pasa entonces con este colaborador que está ingresando a la organización o que está cambiando de posición dentro de la organización? Porque creo que eso es un elemento muy importante. Estamos hablando de onboarding no solamente en el ingreso, sino también en cualquier transferencia o cambio dentro de un equipo de trabajo. Claro, tienes la ventaja en una transferencia interna de que ya conoces la cultura de la organización, pero pues siempre un onboarding y siempre un proceso de integración de talento, interno o externo, implica, y por eso pongo la imagen que está ahí al fondo, como cuando tú llegas por primera vez, imagínate que tienes, no sé, 10 años, tus padres se cambiaron de ciudad y tú llegas a una nueva escuela. Yo creo que el onboarding combina, desde mi punto de vista, dos elementos humanos muy importantes. Y pónganme ustedes, por favor, en el chat qué sintieron o qué han sentido cuando han tenido que cambiar de organización, cuando han llegado a un nuevo equipo de trabajo, cuando han llegado a una nueva empresa, qué sensaciones, qué sentimientos pasaron por su corazón. Y aquí, como les cuento, pues hay dos elementos que creo que son los que enfrentan y los que definen por qué el onboarding hace el 82% o impacta el 82% de la retención y el engagement de una persona en una organización. Y es que primero que todo, te enfrenta al miedo a lo desconocido, no sabes exactamente qué te vas a encontrar, y ese miedo a lo desconocido incluye además ese miedo a los temas de futuro, porque no sabes qué va a pasar, pero hay un segundo elemento y es ese temor a encajar o no, ¿no? A ser parte o no de algo, de poder identificarte o no con algo. Entonces estamos hablando, y yo lo consigo así personalmente, yo creo que cada vez que tú llegas a una organización, el colaborador se vuelve un poco ese niño chiquito que necesita que alguien le dé la mano, que alguien lo guíe en todo este proceso de conocer y entender, sabiendo además que estamos muertos del miedo, porque yo no sé si haya alguien que no lo haya sufrido. A mí personalmente me da tos, por ejemplo, cuando ingreso en una nueva experiencia, como que es una manera de mi cuerpo decirme, bueno, tranquila, que aquí nos vamos a desahogar de esta forma, pero creo yo que es un elemento que hace realmente la diferencia. Hay algunas estadísticas que me gustaría compartirles. 25% de las personas se van en los primeros 45 días. Y alguien me decía en algún momento cuando estábamos haciendo el research a este estudio, que además es del People Fluent Research, decía, pero es imposible que 25% de la gente se vaya los primeros 45 días. Así es, y hay una estadística aún más compleja. 70% de la gente que ingresa toma la decisión de quedarse o no en los primeros 6 meses. Y lo he visto en muchas compañías. Realmente el indicador de rotación del primer año es un indicador bastante fuerte, porque justamente toca estos elementos humanos, estos temas que, como lo vemos aquí, pues están relacionados con lo más profundo, con lo más importante de nosotros como personas. Y esto me lleva a compartir un elemento que creo yo que es el más importante hoy en el onboarding digital, y es que hablamos del vínculo más allá del contacto.
¿cómo logramos realmente nosotros conectar a un colaborador al que no vemos y que no nos ve? Que así como me pasa hoy a mí, estoy hablando aquí con una pantalla y no necesariamente tengo una cara amable del otro lado que me pueda hacer sentir en casa. Eso yo creo que son elementos que son bien importantes hoy en este proceso. Adicionalmente a eso, ¿cómo logro yo realmente conectar con esas necesidades de ese colaborador que todavía estoy empezando a conocer? Creo que eso nos genera un reto distinto y por eso me gustaría compartirles para cerrar algunas buenas prácticas que he visto. Estos son temas que he visto en diferentes organizaciones y que me parece que pueden ser importantes. El primer elemento tiene que ver con la integración del talento, va más allá de la persona, va más allá del colaborador que hemos contratado. Creo que ya lo hemos conversado. Ese es un tema que integra a la familia. Cuando nosotros estamos integrando a un colaborador a través del onboarding digital, sin duda alguna, y a través de cualquier otro esquema de integración de talento, estamos integrando realmente a una familia completa que sea parte también de esta cultura, de estos valores, de esta forma de hacer el trabajo en nuestra organización. Y aquí existen prácticas muy interesantes. A mí me encanta, por ejemplo, esa idea de poder hacer un día diferente, donde además le hacemos llegar a la casa del colaborador al menos una muestra de nuestros productos, pero no solamente para él, sino realmente dirigida a su familia. Hay realmente muchos mecanismos. Acá no me voy a meter en los temas de tecnología, pero me parece importante contarles, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar hoy para conocer de entrada. Además uno desde el reclutamiento lo puede hacer, el nombre de la esposa o de la mamá o del papá o de quien sea que esté alrededor, y le puedes mandar cosas personalizadas a la familia de ese colaborador y eso seguramente lo va a conquistar mucho más. Aquí me está Francisco comentando, yo lo llamo el efecto ruleta, la compañía es la ruleta girando, muy buena analogía, y el nuevo elemento es un balín. El onboarding es la forma así de incorporar ese balín a la ruleta de movimiento, y eso depende de que sea suave y efectivo o que definitivamente se vaya volando, como bien lo comentaste. Muchas gracias. Y en este sentido, otra práctica que me parece muy interesante es justamente estos temas de wellness integrados, es decir, cómo nosotros, porque muchas empresas están, es la famosa clase de yoga, muchas empresas están desarrollando ya este yoga digital, pero ¿por qué no integramos a la familia del colaborador en todo este proceso? ¿Cómo ayudamos realmente a que la persona sienta que no solamente te estoy integrando a ti, que a veces, muchas veces puede ser bien difícil porque pues, la gente se puede sentir un poquito aislada o un poquito desvinculada justamente por esta falta de conexión, pero cómo realmente integrar a la familia completa y al ecosistema completo del colaborador puede hacer una diferencia. Aquí entre paréntesis, por ejemplo, una práctica que me ha encantado de una compañía global de entregas que me fascinó, tiene que ver justamente con este tema de empatía, ¿no? Ellos sacaron un manifiesto que dice, sabemos que estamos en tu casa, por lo tanto, si oímos ruidos de tus hijos, de tu perro, de tu gato, no te preocupes porque sabemos que estamos en tu casa. Si te tienes que parar de una junta para atender un tema doméstico, hazlo, porque sabemos que estamos en tu casa. Y así sucesivamente viene el manifiesto. Yo creo que es justamente el tipo de cosas que necesitamos impulsar en las organizaciones para lograr justamente que el colaborador, como bien lo dicen acá, no se sienta un balín que va a salir volando de la ruleta, sino que pueda encajar de manera muy natural. Y el segundo elemento tiene que ver con algo que, insisto, tenemos a la mano. Sorpréndelos y te van a sorprender. Y eso tiene que ver con la personalización. Ya no se vale el onboarding genérico, donde regamos a todo el mundo con la misma manguera, sino que realmente necesitamos entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esas particularidades que tiene Hans, por ejemplo, y que hacen para Hans los temas importantes, cuáles son esos temas que realmente lo conectan y lo enganchan, que además todo el proceso de integración, desde el reclutamiento hasta la selección, ha sido una súper oportunidad de conocer a esa persona de manera directa. Si realmente nos interesa como organización integrarlo, pues aprovechemos ese proceso no solamente para evaluarlo y ver qué tan buen candidato es, sino realmente para empezar a tomar muchos datos desde los hobbies, insisto, el tema familiar, temas incluso de intereses más allá del tema laboral. Y aprovechemos eso para que en el momento en que lo vamos a integrar, pues demos respuesta y lo sorprendamos, insisto, con este detalle de, oye, yo sé que te encanta el tema de automovilismo y aquí va
este pequeño detalle relacionado con esto, o fíjate que estamos organizando, y aquí, por ejemplo, hay una cosa que ha sido muy interesante y son los clubes de wellness, por ejemplo, por especialidad, donde probablemente pues a mí me gusta salir a caminar y entonces ya de entrada me adopta uno de estos clubes dentro de la organización, entonces ya no me siento tan solo, ¿no? Porque pues ya conocí a 4 o 5 personas más a las que les gusta salir a caminar con todas las medidas de seguridad y que viven probablemente cerca de donde yo vivo, y entonces se aceleró ese proceso de adaptación porque me encontré gente que está haciendo cosas que son cercanas para mí. Entonces ya no me siento como ese niño chiquito solo del colegio, de la escuela, que llegó y se sentó y no sabe ni con quién hablar, sino que ya hay amiguitos que te están apoyando y que te están integrando a la organización. Y finalmente, el empoderamiento real y la gestión también del equipo. Yo creo que un papel fundamental en todo este proceso lo tiene el equipo, no solamente el jefe. Yo creo que el jefe no es el único responsable de hacer que las cosas sucedan y que el colaborador se sienta contento de estar, sino creo que el equipo también. Y una de las prácticas que nosotros utilizábamos en mi vida anterior, que además era muy divertida, es que cada vez que alguien se integraba a la organización, el equipo completo, bueno, en esa época no estábamos en virtualidad, pero el equipo completo le filmaba un video de bienvenida donde además le contaba algunas anécdotas graciosas de cosas que les habían pasado, que le ayudaba a la persona a conocer más rápidamente la historia de dónde iba a estar y de dónde se iba a encontrar. Y con esto me gustaría cerrar, porque básicamente yo estoy convencida que estamos en una era de personas que requiere realmente una forma diferente de conectarnos con la gente, donde además estamos hablando de dos elementos tal vez muy difíciles, porque hablamos de un liderazgo empático que sea capaz de entender la necesidad de cada persona y al mismo tiempo de empoderarla, pero por otro lado muy objetivo, que sea capaz de administrar estas necesidades de forma institucional. Creo entonces que nos queda una gran tarea, sin duda alguna creo que es una etapa muy divertida la que vamos a enfrentar como seres humanos, y la verdad que ha sido un placer poder compartir con ustedes, Hans, en este ratito este proceso. Muchas gracias.